esta reunión del día de hoy? Buenos días a todos. En efecto, hemos estado reunidos la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Gladys Gutiérrez, la fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, el procurador de la República, el doctor Reinaldo Muñoz, y bueno, la vicepresidenta para el área política, la almirante Carmen Meléndez, y mi persona. Hemos estado haciendo una revisión de todos los casos de solicitudes de extradición a otros países por comisión de delitos comunes y ordinarios en nuestra patria. Esa es una cifra que alcanza aproximadamente casi 90 casos. De esos 90 casos que tenemos de solicitudes de extradición que ha hecho Venezuela a países como Colombia, Costa Rica, España, los Estados Unidos, la mitad de esos casos corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos constatar e informar además al país que bueno, todos esos casos han tenido cero respuestas por parte de las autoridades competentes en los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho un llamado y hemos decidido además en esta reunión que vamos a emprender acciones diplomáticas, acciones judiciales a nivel internacional dirigidas a la protección del Estado venezolano y a la protección de los poderes públicos en Venezuela. Hay casos de mucha resonancia porque bueno, tuvieron impacto en Venezuela, tuvieron impacto en general a toda la comunidad, casos de extracción de dinero de entidades financieras, como el caso de todos los banqueros prófugos que se encuentran hoy en los Estados Unidos. Bueno, hemos tenido cero respuesta al respecto. Tenemos casos también, homicidios cometidos en Venezuela, cero respuesta al respecto. Tenemos casos realmente, bueno, que han marcado historia por la dimensión criminal, como el caso Posada Carriles, donde además esta persona confesó abiertamente, públicamente, comunicacionalmente, que había puesto la bomba en el avión, que enlutó a la comunidad latinoamericana, a nuestra hermana República de Cuba. Bueno, todos esos casos hemos hecho revisión de ellos y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, los Estados Unidos ni sus autoridades han dado respuesta alguna, cosa que además nos llama muchísimo la atención porque además de que existe un ordenamiento jurídico internacional vigente que rige las relaciones entre los estados, cuyo principio de reciprocidad además marca las relaciones que debe existir, el buen entendimiento entre los estados, el principio de no injerencia, el principio de autodeterminación de los países, pues nos llama muchísimo la atención cómo estas autoridades pues no han combatido, no han ayudado, no han cooperado a la lucha contra la impunidad. Eso lo entendemos como un desconocimiento a las autoridades y al Estado venezolano. Por otra parte, también hemos decidido solicitar una reunión a la Secretaría de Interpol porque nos llama muchísimo la atención que a pesar de que el Estado venezolano y las autoridades competentes han solicitado inclusión en listas rojas de banqueros, de personas que han cometido, y esto hay que aclarárselo al país, delitos comunes, delitos sexuales, delitos contra las personas como el homicidio, delitos de corrupción, delitos de terrorismo, no han sido excluidas de la lista, cosa que de verdad nos llama poderosamente la atención. Tanto la fiscal general de la República como la Cancillería vamos a emprender acciones, vamos a solicitar una reunión para que se nos aclaren cuáles son los términos que se ha aplicado para la exclusión de estas personas que han sido solicitadas. De tal manera que ha sido una reunión muy fructífera, muy provechosa, dirigida principalmente a la protección del Estado venezolano, a que se respeten los poderes públicos de Venezuela y bueno, ya todos sabemos que las prepotencias imperiales históricamente han tenido unas respuestas contundentes por parte no solamente del pueblo de Venezuela, sino de los pueblos de América Latina y el Caribe. Nosotros también hemos visto cómo instancias regionales han dado su respaldo tanto al país como al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, como a sus autoridades. De tal manera pues que teníamos el deber de informar esto a Venezuela. Esta reunión ha permitido hacer un balance muy, pero muy minucioso de todos los prófugos de la justicia, banqueros prófugos que se llevaron el dinero de los venezolanos, están siendo hoy resguardados en países que, bueno, realmente nos llama muchísimo la atención. Nos aclaraba la fiscal general de la República
que existe un acuerdo de cooperación de asistencia recíproca con los Estados Unidos en materia penal. Nosotros hemos hecho 55 requerimientos y ninguno de ellos ha sido respondido. Queremos saber, dado que este es un gobierno, la actual administración, que se erige como vigilante en materia de derechos humanos en el mundo, que se erige no solamente como vigilante, sino también con potestades que no le corresponden como juzgamientos extraterritoriales, bueno, que nos den respuesta. Nosotros hemos hecho solicitudes de casos de comisión de delitos en Venezuela, comisión de delitos que nosotros estamos en la responsabilidad de combatir la impunidad. Y a pesar de que existen esos acuerdos de asistencia recíproca, pues prácticamente hay incumplimiento de la otra parte en la relación bilateral. Canciller, ¿estos casos están pendientes de qué año? Hay casos pendientes, bueno, de más de 20 años, hay casos recientes de 10 años, 5 años, diversas edades. Pero lo importante es que en lo sucesivo nosotros vamos a emprender acciones diplomáticas, acciones judiciales en las instancias internacionales que correspondan. Ya hemos hecho valoraciones al respecto, pronto las haremos conocer al país y bueno, estamos decididos a la defensa del Estado venezolano. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar también a la Fiscal General de la República. Sí, muy buenos días. Bueno, hace poco tuvimos una reunión de Estado, una reunión para tratar asuntos que conciernen al Estado venezolano como la independencia y la soberanía. Además de suscribir totalmente lo que señaló la canciller Delcy Rodríguez, yo quiero agregar otros elementos como por ejemplo, que fue uno de los temas que se discutió en la mesa en cuanto a la reciprocidad. Hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, yo diría que en los últimos años, Estados Unidos se ha levantado como el defensor de los derechos humanos del mundo, el juez, el policía y el fiscal, para enjuiciar al planeta y especialmente para intentar acciones contra los funcionarios del Estado venezolano. En ese sentido, nosotros analizamos que no hay reciprocidad y además la actitud que ha asumido Estados Unidos al no dar respuestas a Venezuela acerca de las solicitudes de extradición, acerca de las solicitudes de los requerimientos en materia penal que se requieren para la continuación de un juicio. Esto trae como consecuencia que haya impunidad y que no se le dé respuesta a las víctimas. Es decir, que el requerimiento de las víctimas a que haya justicia no ha sido posible por cuanto no ha habido respuesta por parte de los Estados Unidos en cuanto a los requerimientos que le hace Venezuela en virtud del principio de reciprocidad, los convenios suscritos, los tratados y pactos internacionales y además se observa como un irrespeto al Estado venezolano, no solamente en su conjunto, sino en particular algunas individualidades. En ese sentido, nosotros hemos hecho un conjunto de análisis de esta situación y vamos a adoptar medidas que en los próximos días, bueno, se estará informando a través del vocero oficial de las decisiones que se adopten en estas reuniones. ¿Qué caso estaría protegiendo Estados Unidos o cualquier otro país? Bueno, primero, el caso, yo diría que es la joya de la corona, Posada Carriles. Él declaró expresamente que él había colocado la bomba en el avión cubano donde perdieron la vida 73 personas y además en las investigaciones realizadas en Venezuela se determinó que él había sido el responsable de estas acciones y sin embargo no hemos tenido respuesta sobre este caso, es decir, no ha habido extradición y por el contrario, lo que ha habido es una protección. En materia de asistencia penal, yo te puedo hacer mención al caso de Guido Antonini, donde nosotros requerimos a Estados Unidos nos enviara alguna información indispensable para la investigación, para determinar cómo sucedieron los hechos y esta es una fecha en que no hemos tenido respuesta, a pesar de que eso ocurrió hace aproximadamente como 7 u 8 años. Entonces ahí se ve la poca voluntad que tienen los Estados Unidos de colaborar con la justicia venezolana y de que haya una reparación a las víctimas, porque en definitiva el proceso penal lo que busca es la protección de las víctimas. ¿Estos casos a través de qué instancia internacional pueden ventilarse, pueden acudir el Estado venezolano
para hacer las denuncias respectivas. Eso es la información que posteriormente daremos a conocer. Muchísimas gracias. Le damos las gracias entonces a la Fiscal General de la República, quien el día de hoy entonces también ha dado declaraciones, conclusiones de esta reunión de Estado que se ha llevado a cabo acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, donde se abordaron diversos temas, por supuesto, de interés de Estado, y que ha dicho entonces la canciller Delcy Rodríguez que acudirán también a la Interpol a solicitar la extradición de estos prófugos de la justicia. Y ha dicho también, ha dado un dato importante, que más del 90% están en Estados Unidos. Es la información desde acá, desde la Cancillería, y con ella retornamos nuevamente a los estudios. Adelante, Daniela y Pedro. Bien, agradecemos el reporte de nuestra compañera Yesenia Méndez desde la sede de la Casa Amarilla acá en Caracas, luego de culminar esta reunión de Estado sobre soberanía nacional. Se ha ratificado esta solicitud de reunión a la Secretaría de Interpol. Venezuela solicitará la explicación de por qué se excluyen algunas personas que Venezuela ha solicitado se extraditen por haber cometido delitos de varias naturalezas, entre ellos actos terroristas, homicidios, delitos sexuales y corrupción. Decía la canciller de la República que de los 90 casos, la mitad, la mayoría, son solicitudes a Estados Unidos, violando el principio de reciprocidad establecido en varios convenios internacionales. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de esta información. Continuamos, Daniela. Así es, Pedro. El gobierno nacional continúa